Muchas gracias a las personas que se unen con nosotros a partir de este momento. Yo soy Gustavo Delgado, espero que estén súper bien, que el programa les haya gustado mucho. Y como hemos anunciado precisamente en el programa de ayer y en el de hoy, nos acompaña don Álvaro Cedeño Molinari. Él es abogado y es vocero de un movimiento que se denomina Costa Rica Libre de Perforación. Y vamos a estar hablando acerca de que es posible una reactivación económica sostenible. ¿Y qué significa eso? Bueno, con don Álvaro lo vamos a conocer. Gracias por estar con nosotros, don Álvaro. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos escuchan y, como siempre, muy interesado y muy voluntarioso de colaborar en estos temas. Muy amable. En primer lugar, nos vienen hablando mucho, ¿verdad?, de que Costa Rica es muy rica, de que cuenta con una diversidad biológica pues muy abundante, que tenemos dos mares, parques nacionales, ríos, bueno, todo esto que nos ha también dado la oportunidad de destacarnos a nivel mundial. Sin embargo, parece que no es suficiente para algunos y se busca siempre alguna otra alternativa para la ansiada reactivación económica que se ha vuelto pues aún más necesaria en medio de la crisis económica derivada de la pandemia. ¿Qué nos puede decir usted sobre eso, don Álvaro? ¿Es realmente tan necesario buscar otras alternativas y no explotar las riquezas que tenemos de manera sostenible? Vamos a ver, me parece que lo principal es entender la diferencia entre la riqueza natural que tiene el país en tierra y en mar, como dijo usted, y otra, cómo se monetiza esa riqueza, porque uno podría monetizar esa riqueza extrayéndola y lanzándola al mercado, pero de una manera que no garantice la sostenibilidad de esa riqueza. Y otra manera es haciendo un uso sostenible de esa riqueza, de manera tal que nosotros alcancemos el mejor futuro posible. ¿Y cuál es el mejor futuro posible para Costa Rica? Una sostenibilidad, un bienestar y una rentabilidad para todos, para siempre. Y eso quiere decir entonces que hay algunas limitaciones dentro de las cuales vamos a innovar, vamos a emprender, vamos a encadenar la economía, vamos a exportar inclusive, garantizando que esa riqueza natural se va a preservar o mejor aún, se va a robustecer y a regenerar. ¿De qué manera? En momentos en que tenemos altos niveles de desempleo, preocupación en prácticamente, no sé, la mayoría, casi todos los hogares de nuestro país, llegar con un discurso un poco romántico, don Álvaro, de preservación de los recursos naturales, en algunos momentos se podría ver poco pragmático. Realmente, don Álvaro, nosotros podemos volver a generar empleo, podemos llevar sustento a nuestras familias y podemos colocarnos en el escenario económico mundial de una manera oportuna y adecuada. De esta manera, os repito, será solamente como un discurso muy romántico de quienes quieren privilegiar los recursos naturales por encima de las necesidades económicas de las personas. Su inquietud es válida y la comparto. Y también comparto que ese discurso tiene un alto contenido romántico, porque así nos queremos ver y así nos ven en la comunidad internacional. Pero también es cierto que en el transcurso de mi vida, la economía de Costa Rica ha crecido 7 veces. Y ese crecimiento económico ha sido en paralelo al crecimiento ecológico. La cobertura boscosa de nuestro país durante mi vida se ha duplicado, más que duplicado. Y entonces hoy en día somos el único país en los últimos 60 años en todo el planeta que ha logrado duplicar su cobertura boscosa, pero además lo ha hecho con una expansión económica de difícil comparación, hecho sin extracción de minerales del subsuelo, lo cual es adicionalmente admirable, ¿verdad? Yo creo que la lógica que ha seguido Costa Rica durante 40 años y más ha sido el
tratar de modernizar su economía, y esto quiere decir tratar de introducir como palancas de dinámica económica la ciencia, la tecnología y el conocimiento humano. Por otro lado, ha procurado ser una sociedad inclusiva y en esto llevamos ya más de 100 años, ¿verdad? De tratar de asegurarnos de que al menos los beneficios básicos de la pirámide se distribuyan de manera equitativa y pues en la pandemia nos hemos dado cuenta de que eso realmente es una inversión que ha tenido un valor tangible hoy en día. Y por último, que tengamos una vocación de regeneración del capital natural, de esa riqueza natural que usted mencionaba al principio. Si nuestra orientación socioeconómica, educativa, es hacia que la biosfera, ¿verdad? Que es donde habitamos todas las especies vivas, crezca y se regenere y sea más robusta, y además eso nos permite tener sociedades más inclusivas y una economía moderna, dinámica y creciente, pues me parece que nosotros encontramos una fórmula de desarrollo bastante exitosa. Yo quisiera recordar dos momentos que no son tampoco tan lejanos de nuestra historia. En, en el gobierno del doctor Oscar Arias Sánchez, en 2016-2020, ¿verdad? Si no me falla la memoria, se hizo el anuncio de que Costa Rica sería, no, perdón, estoy mal. 2010, 2006, 2010. 2006-2010, muchas gracias. El presidente anunció que íbamos a hacer carbono neutral para 2021. Y vamos a recordar que esa noticia fue bomba, no a nivel de Costa Rica únicamente, fue a nivel mundial un tema, ¿verdad? De que Costa Rica, la pequeña Costa Rica, iba a hacer el esfuerzo por ser carbono neutral y de una manera nos volvió a colocar, ¿verdad?, en una posición en el escenario mundial. Y en esta administración del presidente Carlos Alvarado se habló del plan de descarbonización para el 2050. Y una vez más, vea que son gobiernos totalmente diferentes, ¿verdad? Me refiero al partido político que representa a estos presidentes y demás, pero también volvió a colocar a Costa Rica en un podium, ¿verdad? Donde la gente estaba pendiente, y le digo la comunidad mundial pendiente de esa noticia. Eso a mí lo que me hace pensar es que eso tiene un valor. Cuando uno llega y habla de temas de sostenibilidad, la gente le presta atención y vuelve a ver a la pequeña Costa Rica, ¿verdad? Como algo muy interesante, pero también como algo muy valioso. Don Álvaro, ¿estoy yo equivocado? Me parece que está en lo correcto. Y al respecto yo diría que hace 14 años, cuando la administración Arias lanzó aquel plan con un título bastante romántico, que era Paz con la Naturaleza, me parece que estaba bien orientado. Era una iniciativa visionaria. Vea dónde estamos hoy a nivel planetario, ¿verdad? ¿Qué falta le hace hoy al planeta un escenario de paz en múltiples frentes, no solo con la naturaleza, pero además? Y ahí lo que creo es que con la información que se tenía hace 14 y 15 años, pues entonces es probable que haber dicho carbono neutralidad tomó en cuenta unos factores que no eran suficientes para medir el tamaño de la huella de carbono de toda la Costa Rica, de todo el país, de todas sus exportaciones. Pero sí podemos decir hoy en día, afirmar que en nuestra matriz eléctrica, por ejemplo, ya prácticamente alcanzamos la carbono neutralidad. Sí. Y creo que si nos vamos a buscar otras industrias y otros sectores del quehacer de nuestra economía, vamos a encontrar que poco a poco se ha ido alcanzando esa carbono neutralidad, porque algo interesante tuvo esa iniciativa del presidente Arias, y es que generó un estándar ético al que muchísimas empresas y organizaciones quisieron aspirar. Y entonces eso convocó a la ciudadanía, a la sociedad civil, al sector privado a decir, yo también quiero certificarme carbono neutro y tal. Pues hoy en día sabemos que para poder alcanzar la carbono neutralidad, digamos, en toda la matriz energética del país, necesitamos cambiar toda la flotilla vehicular y eso no va a ser posible al año 2030 ni 2040. Entonces la meta de 2050 es un poco más realista,
un poco más basada en las evidencias de lo que hoy en día sabemos, y además creo que se apoya en las tendencias tecnológicas que han venido cambiando a una velocidad exponencial, literalmente exponencial, que nos permiten pensar que dentro de 29 años eh, la mayoría de vehículos va a ser bajo en emisiones. Uh-huh. Ahora, ¿cómo potencializar eso, don Álvaro? O sea, ¿cómo aprovechar esos hitos, podríamos decir, y estas condiciones país? Usted hablaba, por ejemplo, de la matriz energética, o la cantidad de área boscosa que ha crecido en el país. O de ahí, pues, aunque tengamos situaciones, este país sigue siendo abundante en agua, con la biodiversidad que hablábamos ahora, con los planes, esto de que ahora más empresas están ligadas al tema de mitigación o de cero emisiones o sí, de mitigación de emisiones también. ¿Cómo sacarle provecho? Y entonces sí poder hablar de una reactivación económica desde la sostenibilidad. Yo lo que me imagino es que nuestra dinámica económica está llena de palancas y esas palancas nos permiten hacer unos movimientos relativamente pequeños para tener un impacto relativamente más grande. Y entonces al respecto siento que una de esas palancas que deberíamos de utilizar para movilizar nuestra economía de aquí hacia el futuro tiene que ver con la palanca de más de 25 años de experiencia en una industria turística orientada a la naturaleza, o más de 30 años de experiencia en la creación de incentivos y pagos por servicios ambientales, más de 40 años de experiencia en reforestación y regeneración de ecosistemas, más de 45 años en conservación de recursos naturales, más de 65 años generando energías renovables y más de 100 años cultivando el talento humano. Si esas palancas las activamos a partir de lo que ya hemos logrado, de la experiencia que hemos acumulado, de la cultura y de la idiosincrasia en la que nos hemos convertido, pues a mí me parece que el futuro para Costa Rica es definitivamente próspero. Y si a eso le agregamos que esa es la tendencia que lleva el planeta, pues entonces me parece que más bien estamos dispuestos en una posición para liderar y ser pioneros en ese movimiento internacional. Los ojos del mundo están puestos en Costa Rica y ahora que somos miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, siento que ser pioneros en tomar unas decisiones valientes, audaces, que nos ayuden a avanzar en la dirección que ya traemos desde hace décadas, pues eso va a ser muy bien recibido por la comunidad internacional. Eh, Nosotros conversábamos hace unas semanas con el presidente ejecutivo de Recope, don Alejandro Muñoz, y yo le tocaba el tema acerca de los hidrocarburos, ¿verdad? Y de la posibilidad incluso de que Costa Rica se explore, y no sabemos si se encontrará, pero si se encontrara, entonces explote el petróleo. Y él, que es el administrador de una refinadora, aunque no refine, como dice la gente, pero que se encarga de la distribución de los combustibles en nuestro país, nos decían, eso está totalmente fuera de onda. Eso ya pasó. Costa Rica debe mirar hacia adelante y mirar a los hidrocarburos como una fuente de reactivación económica, es estar como out, es estar fuera del contexto mundial. De ahí surge también el movimiento que usted en este momento está representando, ¿verdad? De decir, nada que ver. Yo estoy utilizando términos muy ticos, ¿verdad? Pero nada que ver de volverse a eso. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, cuando se inició el movimiento ambientalista hace 60 años, el movimiento ambientalista logró múltiples conquistas a nivel internacional, y esas conquistas, cuando hubo un relevo generacional en los liderazgos de nuestra civilización, se echaron para atrás y hubo que volver a lidiar esas batallas. Y hoy los nietos de esos líderes ambientalistas estamos teniendo que lidiar la batalla una tercera vez. Entonces creo que lo que tiene sentido es que zanjemos esa incompatibilidad y digamos que de aquí en adelante nosotros queremos ser sostenibles, producir bienestar y rentabilidad para todos para siempre y hacerlo de una manera perpetua, que es lo mismo que hizo Costa Rica cuando abolió el ejército militar.
Pero además, si yo me remito, ahora que está de moda el FMI, el Fondo Monetario Internacional tiene varios años de estar haciendo estudios exhaustivos de la industria de los combustibles fósiles, del petróleo y del gas. Y entonces, la industria del petróleo y del gas hoy en día a nivel mundial es equivalente a 2.000 o a 2 millones de millones, o digámoslo correctamente, a 2 billones de dólares al año. De ese tamaño es la industria. Pero 25% de ese monto son subsidios estatales. Quiere decir que para que esa industria funcione y genere alguna rentabilidad, los estados necesitan meterle el equivalente a 500.000 millones de dólares al año para que esa industria funcione. Pero además, el costo social, estoy remitiéndome de nuevo al Fondo Monetario Internacional, el costo social que tiene la industria de combustibles fósiles, del petróleo y del gas, en la salud, en el medio ambiente, en las muertes tempranas de seres humanos que eran evitables, en la contaminación, equivale a 4 billones de dólares al año. Quiere decir que la industria requiere 25% de subsidios para funcionar y genera 200% de costo social. Eso quiere decir que estamos socializando las pérdidas y privatizando las ganancias. Es una industria completamente vertical. Ahora yo le pregunto a usted lo siguiente, o es una pregunta más bien retórica. Imagínese que viniera alguien y nos propusiera el siguiente negocio. Invierta los próximos 30 años 1.000 millones de dólares en conservación y regeneración de ecosistemas. Y si usted invierte 1.000 millones de dólares los próximos 30 años, eso le va a generar beneficios ecosistémicos equivalentes a 1.800 millones de dólares cada año. ¿Haríamos esa inversión, sí o no? Y bueno, suena como un negociazo, ¿verdad? Y definitivamente lo es. Y ese es el negociazo que ha estado haciendo Costa Rica desde 1988, cuando se creó el mecanismo de pago por servicios ambientales. Hemos invertido 1.000 millones de dólares los últimos 30 años, 30 y pico de años, y eso nos está generando anualmente 1.800 millones de dólares en beneficios ecosistémicos. Es el mejor negocio que hemos hecho en 200 años de historia soberana. Buenísimo, buenísimo. Hay propuestas, ustedes como grupo, les voy a repetir aquí a las personas que nos están acompañando. Este es un grupo que se llama Costa Rica Libre de Perforación y ya están en redes sociales, los puede buscar de esa manera, ¿verdad? En Google también, googlearlos porque tienen página web. El sitio web es crlibredeperforacion.org. ¿verdad? www.crlibredeperforacion.org y están en redes sociales. Pero ustedes tienen propuestas, ¿verdad? Aquí estoy revisando, por ejemplo, la atracción de inversiones carbono neutrales, buscar una modernización integral del sistema energético costarricense, entre otros. Don Álvaro, ¿de dónde surgen esas ideas? ¿De dónde surgen esas propuestas? Bueno, yo creo que aquí no estamos inventando el agua tibia. Hay mucho, como yo le decía hace un ratito, de las palancas de lo que Costa Rica ya ha logrado. Si Costa Rica ha sido tan exitosa desarrollando una industria turística orientada a la naturaleza, que precisamente atraía antes de la pandemia más de 3 millones de turistas al año, que lo que venían era a engancharse con nuestra naturaleza, pues entonces lo lógico sería que en el post-turismo, que va a surgir después de la pandemia, nosotros tengamos la capacidad de orientarnos hacia la naturaleza en la atracción, por ejemplo, de nómadas digitales. En la semana pasada se aprobó en primer debate el proyecto de ley para crear una visa para nómadas digitales que le va a permitir a un trabajador del conocimiento que puede teletrabajar desde Costa Rica, venir aquí con su familia por un año, extensible a 2, y crear valor desde acá, disfrutar del bienestar, del aire limpio, de la naturaleza que se vive en Costa Rica, de la cultura. Y eso quiere decir que vamos a empezar a traer turistas que no vienen por 10 días, sino que vienen por 700 días. Y eso yo creo que es otro gran negocio para nuestro país, porque ya está la infraestructura, ya están los bosques, ya están los parques, ya están los volcanes, ya están las playas.
Ya está la mentalidad, ya está la educación, ya está el conocimiento, ya está la política pública. Ahora lo único que queremos es que esos turistas vengan por 10 días y se queden por un año. Esa es una idea que, pues, en realidad es apalancar lo que ya Costa Rica ha logrado. Otra idea es definir si queremos ser líderes o no en la economía digital. Digo, es una pregunta retórica de nuevo, porque la verdad es que en muchos sentidos ya somos líderes en esa economía digital, pero esa economía digital que avanza a pasos acelerados, dentro de 5 o 7 años va a requerir de unas carreteras diferentes a las que tenemos hoy. Y no me refiero a las carreteras de pavimento, me refiero a las carreteras de datos, me refiero a la velocidad de Internet, me refiero a la banda ancha, a la conectividad. Y eso es algo en lo que el país tiene que decidir si quiere ser líder o no. Y si la respuesta es afirmativa, entonces va a tener que invertir. Así como invertimos $1.000 millones en recuperación de ecosistemas, deberíamos de invertir un monto equivalente en robustecimiento de esas avenidas y calles de la economía digital para ser verdaderos líderes y que entonces estos nómadas digitales que van a venir a trabajar en Costa Rica digan, no hay mejor lugar del mundo para estar conectado y trabajar que Costa Rica. Eso es una decisión que tenemos que tomar y es una propuesta que nosotros estamos haciendo. Y tengo muchas otras más, pero tal vez para terminar con una tercera, la economía naranja, que es un movimiento industrial, económico, político, bastante arraigado en países como Holanda, por ejemplo, donde han logrado configurar cuál es el valor económico que genera la cultura de un país. Y entonces, ¿qué representa, por ejemplo, la gastronomía costarricense en la economía del país? ¿De qué manera se puede innovar lo que hoy es un tamal o un gallo pinto para que esto se venda por todo el mundo, ¿verdad? Porque hoy comemos ceviche peruano y sushi japonés en todo el mundo y no se come gallo pinto en todo el mundo, ¿verdad? Esas son preguntas que creo que nosotros nos podríamos preguntar para ver de qué manera la cultura costarricense puede tener un impacto positivo en la economía y pues obviamente eso repercutirá directamente en la generación de empleo, en el emprendimiento, en la innovación Claro. y en la restauración económica, Lo ¿verdad? bonito de todo esto es que tenemos opciones, ¿verdad? Tenemos opciones para seguir creciendo, para volver a, a crecer y también depende mucho de nosotros, don Álvaro, no solamente de factores externos. Yo le agradezco mucho haber participado con nosotros. Aquí podríamos quedarnos hablando quién sabe cuánto tiempo más, pero nos queda claro de que sí es posible un futuro para Costa Rica en el tema de reactivación económica, que por sí involucra aspectos sociales y económicos de una manera sostenible. Y yo voy a invitar a la gente a que busque la página de crlibredeperforación.org, que busque las redes sociales y que le preste atención a este grupo Costa Rica Libre de Perforación. Don Álvaro, gracias. Gracias a ustedes, estoy a las órdenes. Y gracias a las personas que estuvieron con nosotros. Mañana, si Dios lo permite, Panorama. Chao.